Vivimos en un mundo tan peligroso, enseñanzas y corrientes tan falsas que han tenido un mal uso estos dones. Esto no es nuevo. Por supuesto, el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, enfrentó algunos problemas del mal uso de estos dones, a tal punto que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, específicamente el capítulo 14, da algunas regulaciones cuando se usan los dones. ¿Por qué es tan necesario, pastor, esas regulaciones o esas instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corintio basado al mal uso que se estaba dando en ese tiempo? Bueno, hay que entender que la comunidad de Corinto no era una comunidad perfecta y de hecho ninguna de las comunidades del Nuevo Testamento era perfecta. Todas las iglesias a las que Pablo escribe tienen determinados problemas, determinadas situaciones, determinados asuntos que Pablo trata de salir al paso y resolver a través de las epístolas que les escribe. De modo que el tema de la iglesia de Corinto nos enseña que la iglesia, en tanto está compuesta por seres humanos, es imperfecta aquí y estamos en el proceso de santificación continua a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente, y que seremos perfectos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y entonces podamos ver realmente la obra salvadora de Dios, la salvación consumada, completada, y lleguemos a la glorificación y podamos alcanzar la culminación de la salvación. En tanto estamos aquí en la tierra, siempre habrá imperfecciones. Y para resolver ese tema de las imperfecciones en la iglesia de Corinto, donde habían problemas de sexualidad, habían problemas de egoísmo, habían problemas de abuso en la cena del Señor, habían problemas de idolatría, y entonces también habían problemas en cuanto al uso de los dones, y sobre todo se abusaba del don de lengua. Entonces Pablo en primera de Corintios capítulo 14 da algunos principios que vamos a resumir por causa del tiempo. En primer lugar, valor proporcional. Los corintios habían perdido el sentido del equilibrio en lo que respecta al don de lenguas, y sin duda, debido a su naturaleza espectacular, Pablo les recuerda que la interpretación y la profecía son necesarias para que el pueblo pueda tener un conocimiento inteligente de lo que ha dicho. Es decir, no solo es hablar por hablar en lengua, sino que debe de haber edificación, y para eso es necesario la interpretación. Capítulo 5, versículo 19. También el tema de la edificación es un tema que regula el uso de los dones. Y ahí es un tema práctico. Nosotros debemos de preguntarnos si el ejercicio del don que nosotros estamos desarrollando en el cuerpo de Cristo realmente está edificando a la congregación, porque al final todos los dones de Dios para la iglesia son con el fin de edificar. También el tema de la sabiduría, que podamos crecer y dejar de ser niños espirituales y tener sentido común. Otro aspecto importante es el tema del dominio propio, poder dominar las manifestaciones espirituales, porque el espíritu está sujeto al profeta. También Pablo dice que todo se haga decentemente y en orden, y entonces el orden es otro aspecto que regula los dones. De repente en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas, se pierde este sentido de cómo regular los dones espirituales, y uno, en lugar de estar en un culto que edifica, se encuentra con que casi hay una fiesta, ¿verdad? Entonces esos son aspectos que deben corregir, y se debe tomar en cuenta las regulaciones paulinas para el uso
de los dones. Otro aspecto es la aptitud para aprender. Debemos estar dispuestos a aprender de otros, pero también aprender del Espíritu Santo, poder escuchar la voz de Dios a través de otros siervos y del ejercicio de los dones que ellos poseen. Me gustaba, pastor, lo que usted mencionaba acerca de la imperfección que hay en los ministros, en las personas que reciben el don. Importante saberlo y darlo a conocer, porque muchas personas creen que cuando un siervo de Dios, un pastor, un predicador posee un don o ha recibido un don de parte de Dios, muchos creen que esa persona no tiene que fallar, no tiene que cometer errores. Y es una de las cosas pues que es importante que todos la tengamos presente. También en esta parte de las regulaciones, me gustaría también agregar esta parte, pastor, que el mal uso que se da en muchas iglesias pentecostales ha provocado que muchas personas realmente señalen y que esa señal o esa crítica realmente muchas veces tiene razón, porque como usted decía, hay lugares donde no se tiene cuidado y como el apóstol Pablo lo menciona y toca el caso de la iglesia de Corinto que estaba atravesando esta situación. Y lamentamos porque a veces la gente señala y critica con razón, porque no se tiene cuidado de la manera que se ejecutan los dones. Recordemos que el Señor, como usted lo decía, nos ha dado dones y esos dones necesitan ser usados de una manera correcta, porque el mismo Dios nos ha dado la sabiduría para poder desempeñar o desarrollar ese don que hemos recibido. Digo esto porque muchos pueden decir, pastor, no, que el Espíritu Santo no se le puede regular ni se le puede controlar, pero no se trata tanto de eso, sino que se trata más bien de cómo nosotros ejecutamos el don que a nosotros nos ha dado. Y tenemos que tener mucho cuidado, como decía y mencionaba el pastor, tener cuidado en la práctica de los dones que el Señor nos ha dado, porque si nos ha dado, tiene un objetivo principal y es bendecir y edificar al cuerpo de Cristo.